Bueno, ¿qué tal, doctor Casañas Levy? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. Doctor Emilio Fuster, ¿cómo anda? Carlos, buenas noches. Saludos a los televidentes. Gracias por invitarme a tu programa de televisión. No, estamos trayendo a las nuevas figuras permanentemente, cada semana, de acuerdo a las actividades que tienen también, ¿verdad? Claro. Y bueno, ustedes aceptaron venir. Para mí es muy importante que la gente les conozca sus ideas, sus proyectos y sobre todo, para comenzar, ¿por qué se presentan? Bueno, A ver, usted que es el mayor en esta mesa. ¿Verdad? El A ver, mayor, sí, el sí. mayor en esta mesa. Cuéntenos por qué se presenta. No sé si de la mesa. No, creo que es el momento en el cual la sociedad tiene que empezar a generar algunos cambios. Y esos cambios definitivamente empiezan o tienen mayor posibilidad de lograrse desde el Congreso, ¿verdad? Porque ahí se generan las leyes y eso es lo que afecta o beneficia a toda la población. Y mi experiencia breve, pero muy importante en el Congreso como director general, me hizo ver que los cambios son posibles en la medida en que hayan liderazgos, ¿verdad? Y uno de los problemas que tuvimos en este periodo que está terminando es que en la Cámara de Diputados no hubo liderazgos para tomar decisiones, ¿verdad? Como que fue muy, digamos que de un mismo estándar, todo el comportamiento de todo el periodo, hasta incluso en el último tema de la enmienda también fue bastante pasivo. Y entonces cuesta mucho generar cambios, ¿verdad? Y nuestra posición va a ser la que siempre tuvo la lista 100 con la senadora Desiree Masi como líder de la bancada del Senado, sentar como oposición, tener una postura clara de oposición. Esto significa de control, de reclamo, de propuesta como siempre se hizo, pero firme, no un tercer espacio acomodado al poder de turno. Usted, doctor Fuster, ¿por qué dejar la fiscalía y por qué se metió en este tema de la política? Mira, Carlos, créame por favor que la decisión no fue fácil, ¿verdad? He dejado 10 años en el Ministerio Público. Bueno, vengo de la mano de una persona con mucha trayectoria, que es el doctor Arnoldo Yucio, una persona no solamente conocida, sino reconocida por combatir la corrupción. Yo creo que hoy la patria nos necesita a los paraguayos de bien. Creo que desde el Congreso se definen los destinos de nuestro país, el futuro de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, la tranquilidad de nuestros abuelos. Y ya no podemos dejar en manos de esa clase política tan degradada. Realmente es un mundo de tartufos, donde... Explicarle a la gente qué son los tartufos, por favor. Bueno, Tartufo es una obra de Molière, ¿verdad? De 1667, ¿verdad? Una comedia más bien, el impostor. Tartufo el impostor, aquella persona falsa, hipócrita, y de eso está lleno realmente el Congreso. Y como te decía, en ese lugar se define el futuro de nuestros hijos, la tranquilidad de nuestros abuelos, y creo que necesita ese lugar de persona decente, de persona de bien, de persona con sentido de pertenencia por su comunidad, con sentido de pertenencia por su patria, para que generen leyes realmente que hagan realidad los sueños de la gente, y no solamente realidad, y hagan el acompañamiento necesario, realicen la gestión política necesaria para que los sueños de la gente se hagan realidad. Ahora, si llegan los dos a la Cámara de Diputados, si llegan los dos, ¿qué proyectos de ley, por ejemplo, promoverían inmediatamente? ¿Llevar adelante una reforma constitucional podría ser uno de los primeros temas o no? En nuestro caso tenemos una posición muy clara al respecto de la posible reforma, lo cual yo te voy a comentar enseguida, pero la primera parte de tu pregunta era ¿qué proyecto de ley? ¿Qué proyecto de ley? Sí. ¿Qué tipo de ley? Nosotros tenemos un proyecto, un anteproyecto que estamos trabajando con mucha gente que está relacionado al ámbito juvenil, que es una ley integral de protección al joven. Nuestra sociedad tiene un problema, Carlos y Emilio. El sector joven, durante su etapa de formación, tiene que trabajar, tiene que mantener a la familia, tiene que aportar, tiene que sacrificarse. Y cuando termina su estudio, claro, y cuando termina su estudio, termina siendo un profesional mediocre, porque el tiempo que le dedicó no es el tiempo que hubiese querido. Entonces, cuando tenemos ese nivel de profesionales, y ocurre en todos los ámbitos, en derecho, en arquitectura, en ingeniería, en todos los ámbitos sabemos que nuestro nivel no es el óptimo. Y eso hace que no podamos lograr transformaciones, lógicamente. Necesitamos un nivel mucho más elevado para que los gerentes no sean solamente argentinos o chilenos o colombianos como está ocurriendo. Entonces, la ley integral lo que va a permitir, y es un modelo que se usa en Uruguay, por ejemplo, en Chile y en Brasil, con diferentes matices. Pero en Uruguay es un fondo solidario. Una parte de ese fondo aporta el Estado a través de los royalties, por ejemplo. En 2023 vamos a tener mucho dinero de Itaipú. Y otra parte se
basa o se sustenta con lo que los profesionales que ya tienen estabilidad en su profesión aportan a ese fondo. Y eso lo que permite es que la gente joven, no hay que olvidar, la Constitución dice todos tenemos derecho a formarnos y el Estado está obligado a ayudarnos en eso, en la etapa de formación. Entonces, eso lo que va a permitir es que el joven no esté todo el tiempo pensando cómo pago mi matrícula, cómo pago mi cuota. Entonces, va a tener un soporte durante ese tiempo, no solamente en el costo de su estudio, hacer realidad el tema del transporte, hacer realidad el acceso al esparcimiento, hacer realidad un mínimo acceso a la salud. Y no es nada imposible, porque es una experiencia que ya es exitosa, por ejemplo, en Uruguay. Nosotros estamos trabajando puntualmente ese proyecto. Y brevemente sobre el tema de la Constitución, nuestro problema, si bien es cierto, es necesaria una revisión de la Constitución, es el sistema electoral. Nosotros no podemos ir a una convención así como estamos con este sistema, porque podemos tener mayorías impuestas, ¿verdad? Doctor Fuster. Mira, Carlos, nosotros tenemos una rica experiencia ya del Ministerio Público de trabajar con la ciudadanía, con las comisiones vecinales en materia de seguridad. Vamos a combatir del Congreso dos cuestiones, la inseguridad y la corrupción, ¿verdad? Hablo de crear una policía comunitaria trabajando con las comisiones vecinales, ya lo hemos hecho del Ministerio Público con más de 250 comisiones vecinales del capital y del departamento central, dotándoles de tecnología, buscando una policía comunitaria. ¿En qué va a consistir la policía comunitaria? Como hoy día tenemos la policía urbana y la policía forestal, que trabajan también, en este caso, cuidando el medio ambiente. La policía comunitaria se estaría instalando, en este caso, en los barrios de la ciudad de Asunción y el departamento central, lógicamente, monitoreando desde ese lugar con cámaras de seguridad todo el barrio. Tenemos una rica experiencia en esa materia, los índices de hechos punibles han disminuido bastante, también ha ayudado bastante al Ministerio Público, al fiscal, en este caso encargado de investigar un hecho punible, de descubrir la dinámica de los hechos y también al autor de los hechos. Hoy día nos revelan los noticieros, las imágenes, ¿verdad?, que las cámaras de seguridad ayudan bastante en esa materia y queremos trabajar fuertemente en ese proyecto. Policía comunitaria en los barrios de Asunción, la experiencia nos dice que es bastante eficiente, los ciudadanos se sienten mucho más seguros. Miles de ciudadanos hoy día están... ¿Serían policías de las municipalidades? No. La policía comunitaria va a depender directamente de la Policía Nacional. Simplemente... ¿Serían efectivos policiales? Efectivos policiales con instalados con una determinada función en los barrios, instalados, en este caso con las casetas policiales totalmente equipadas y monitoreados de ese lugar. Estaríamos también de esa forma descongestionando el sistema de 911. Hablamos con propiedad. Hoy te reitero, tenemos ya 1000 cámaras instaladas trabajando con las comisiones vecinales. También esa misma ingeniería de trabajo los trasladamos al movimiento Somos Paraguay y seguimos trabajando con las comisiones vecinales en ese aspecto. Y bueno, los vecinos se sienten más seguros, sus hijos van tranquilamente a las universidades, regresan con tranquilidad, la gente trabaja, sale tranquilo a sus lugares de trabajo, regresan tranquilamente y eso es realmente el beneficio que va a tener la comunidad con este proyecto que queremos implementar desde el Congreso. Y respecto también a la reforma constitucional, yo creo que, siempre lo digo, necesitamos tener la ley más importante de la República del Paraguay. En vano vamos a construir el mejor presupuesto en materia de educación, en materia de salud, en materia de inseguridad, si no enviamos señales claras a aquellas personas que van a administrar la cosa pública, aquellos funcionarios públicos que van a administrar la plata de la gente destinados a esos rubros. Salud, seguridad, educación son derechos humanos básicos y aquellas personas que desvían esos fondos y no llegan realmente a su finalidad, cometen un hecho de lesa humanidad. Por eso vamos a plantear la imprescriptibilidad de los hechos punibles de corrupción, como ya lo tienen también hoy día en Perú, ¿verdad? Y en este caso, ya no más personeros que administraron, que robaron las arcas públicas, se puedan escudar el día de mañana en sus fueros o en las chicanas procesales, o cuando llegan ya las informaciones, en este caso de la Contraloría a la Fiscalía, las causas no se pueden impulsar por un obstáculo legal, ya prescribió la causa, ya murió la causa para que pueda entender la ciudadanía. Por eso apostamos a la imprescriptibilidad de los hechos punibles de corrupción y también la muerte civil de aquel ciudadano que en este sentido nunca más puedan ocupar cargos públicos por haber robado los sueños de muchos paraguayos. Bueno, es muy lindo lo que ustedes dicen, pero necesitamos cambiar y modificar sustancialmente lo que es
la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, hoy día, lo que es el sistema de justicia, por ejemplo. La protección de los jóvenes no va a ser posible si uno no tiene seguridad jurídica. Sí. La seguridad que usted propone con la policía ciudadana no va a ser posible si no tiene jueces probos, jueces honestos y también un poder judicial absolutamente independiente, Sí. que evite que prescriban casos de corrupción casos de corrupción que lo único que hacen es demostrar que hay unos cuantos que pueden hacer lo que quieran en el país y no reciben sanción alguna. Claro, por supuesto. Obviamente que nosotros no podemos esperar, por eso yo te decía que el debate constitucional es importante, pero no es prioritario ahora. Ahora tenemos que solucionar problemas concretos de la justicia como los que vos estás mencionando. Y te pongo un ejemplo nomás. ¿Qué pasa con los casos del 31 de marzo? ¿Cuáles son los casos que están hoy avanzados realmente? ¿Qué pasa con el caso del fiscal general? ¿Avanzó o no avanzó? No sabemos nada. O sea, el Ministerio Público y el Poder Judicial siguen viviendo su propia burbuja. Como que a ellos les pasa de costado lo que está sucediendo, el fenómeno social, ¿verdad? Y es porque no existe reacción de castigo, ¿verdad? El castigo tiene que venir al funcionario que no cumple su trabajo. Entonces, lo que hay que trabajar es una ley de modificación del Consejo en cuanto a selección. Hay que entender que en nuestra sociedad y en cualquier sistema judicial, no es porque yo tengo 30 años, soy abogado y me recibí y tengo matrícula, ya puedo ser fiscal. Eso no es así. Nosotros tenemos que establecer perfiles para fiscal, para juez penal, para juez civil, para fiscal general del Estado. Si cumple el perfil, se puede postular. Y el concurso tiene que ser público, no como es ahora. Tiene que ser público, tiene que ser abierto, ¿verdad? No esa entrevista que se hace simbólica, ¿verdad? Yo me refiero al debate real de por qué tal candidato es mejor que otro, etcétera, etcétera. Y lo del jurado, por supuesto. Hay que modificar, tiene que ser una ley mucho más ágil, mucho más transparente de lo que es hoy. Entonces, si efectivamente yo coincido contigo, y creo que Emilio también, ¿verdad?, debe coincidir, si nosotros no logramos transformar nuestro sistema judicial, vamos a tener caos mucho más importantes de lo que tenemos hoy. Totalmente de acuerdo. Y cosas puntuales, Carlos. Reforma del sistema judicial, ¿verdad? Hablamos de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? ¿Por qué existe tanta morosidad y tanta impunidad también en las causas? El 90%, si no es más, de tiempo de los ministros de la Corte ocupan ellos en cuestiones administrativas, en comprar ascensores, en la pintura, en comprar vehículos. Eso es totalmente absurdo. Si ellos deberían dedicarse en el mayor tiempo que tienen en este caso en generar jurisprudencia para el país, resoluciones, dar realmente... Doctor, lo más grave de lo que vos estás diciendo es que no son los jueces y los tribunales los que tienen la mayor mora. Son los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Salvo que sea su propio caso. Imagínate, cuando es su caso, en 24 horas se providencia. Nosotros cuando éramos fiscal planteamos una acción de inconstitucionalidad contra la ley de jurado y enjuiciamiento de magistrados. Nuestra medida cautelar hace 8 años nunca se resolvió. Imagínense, el conturbio con la clase política, ¿verdad? Entonces nosotros planteamos no limitar la función administrativa, sino eliminar las funciones administrativas de la Corte Suprema de Justicia y que estén realmente señores del pero ahí derecho es donde está el poder, por eso que no quieren renunciar. Si ustedes fuesen claro, parlamentarios, propondrían, por ejemplo, la modificación de la forma de integración del Consejo de la Magistratura al jurado de enjuiciamiento, que no hayan políticos, que si no haya representantes de la Cámara o no. Yo no estoy tan seguro o de eso. O no es determinante. Yo no creo que sea determinante. Voy a poner un ejemplo para entendernos un poco por qué digo esto. ¿Cuánto cuestan las campañas que hacen los abogados en sus gremios para ser miembros del Consejo? Fortuna cuestan. O sea, el debate sobre ocupar los espacios de poder no pasa solamente por el sector político, pasa por los sectores gremiales también. En la facultad, en las universidades, ¿cómo se resuelven quién es el representante? Entonces, nuestro sistema en general tiene problemas que hay que solucionar. No es un tema solamente del sector político. Esa por lo menos es totalmente mi visión, coincido. Y le había dicho también eso al presidente del Colegio de Abogados en la radio la vez pasada. Efectivamente, sí, yo tengo con usted. otra opinión sobre eso, ¿verdad? Si bien es cierto, comparto con el doctor Castañas al señalar, ¿verdad?, que se gastan realmente una cantidad importante de dinero para ocupar ese espacio del Consejo de la Magistratura, pero permítanme decir, o del jurado, pero finalmente para ser florero.
porque lo hablo con propiedad, porque participé hasta hace poco tiempo para el cargo de fiscal general del Estado, ¿verdad? Y el poder político que contamina todo ese espacio del Consejo de la Magistratura es el representante del Poder Ejecutivo. El que manda realmente, el que decide, el representante, pero pero vos creías lógicamente... en ese proceso, Emilio, ¿vos creíste en ese proceso? En principio sí, nos pintaron bastante bien, ¿verdad? Un gran teatro. Un gran teatro fue finalmente, donde todos salimos decepcionados, porque uno recorría, trataba de entrevistarse con los miembros del Consejo de la Magistratura y te señalaban ya, si ya hablaste o no con el número 1, ya hablaste con el número... O sea, definitivamente tenemos que suprimir, eliminar, en este caso, al representante del Ejecutivo, porque realmente contamina la decencia de los demás integrantes y los demás integrantes finalmente de hecho no tiene hipotecan su mucho decisión. sentido porque el Ejecutivo interviene después. Sí. O sea, sí o sí va a intervenir en algún momento. No tiene mucho sentido que tenga ahí un representante, ¿verdad? Pero deberíamos repensar un poquito también lógico. intervención del Ejecutivo en un Por cargo eso, tan importante sí, como el fiscal totalmente. general del Estado, ¿verdad? Totalmente. Ahora, pero desde el Ejecutivo hay una propuesta de eliminar la representación del Congreso. Ahora. Claro. No, pero qué simpático. Yo escuché lo que dijo Godoy, Sí. pero simpaticísimo es. Ahora que ellos perdieron sus dos representantes, que eran González Daer y Oviedo Mato, no, que renuncien, porque es espectaculares. O sea, cuando eran González Daer y Oviedo Mato no tenían que renunciar, y ahora sí tienen que renunciar. Genial es la propuesta de Godoy. Pero independientemente de eso, también revela que todos tienen la misma práctica. Sí. Que el que venga probablemente tenga la misma práctica del que salió. Y eso es lo preocupante. Sí, claro. Pero nosotros tenemos que lograr dar algunos pasos más. Hay una ley muy importante que deben conocer ustedes, por supuesto, también, ¿verdad? Que es la ley de acceso a la información. Totalmente. Y es una ley súper importante, ¿verdad? Porque el ciudadano, y ahí te doy una propuesta puntual que nosotros estamos desarrollando. Vamos a crear una línea directa con el ciudadano. De tal manera que, pues mucha gente tiene miedo a pedir a través de la ley, aunque le permita el anonimato, tiene miedo, ¿verdad? Entonces le vamos a dar la posibilidad de que llame a una línea directa de la bancada y que diga, yo quiero esta información sobre la compra de Banco de la Plaza. Y la bancada se va a encargar y le va a informar. Para protegerle a la persona, porque tenemos todavía muchos niveles de presión y de corrupción, ¿verdad? Y de temor. Entonces hay que trabajar en eso. Digo nomás, tenemos que dar un paso más. Las sesiones del jurado, las sesiones del Consejo, tienen que ser públicas, como son las sesiones de la Cámara de Diputados, que se transmiten por TV Cámara. Y uno puede decir, qué malo el nivel y todo, pero ese tema hay que rescatar. Hay que decir que la gente puede prender su televisor y puede escuchar lo que dice fulano o lo que no dice mengano. Y también, ¿verdad? Retrocediendo un poquito sobre la reforma del sistema judicial, tenemos una ley que yo le domino garrote también, como todos los ciudadanos, de la ley jurado de enjuiciamiento de magistrados, ¿verdad? Que castiga y sanciona y persigue a fiscales y jueces honestos, que coacciona realmente, se utiliza y los como un deshonestos garrote. participan del esquema. Y los deshonestos participan del esquema. Hay de los dos. Imagínense, hay de los dos, ¿verdad? cuestiones administrativas, por ejemplo, ellos tienen la potestad de enjuiciar y remover a un fiscal o a un juez honesto de su cargo. Por ejemplo, si no justificó su no presencia en su despacho. Cuestiones que eso puede resolver, ¿verdad?, el fiscal general a través de la Corte, a través de la Superintendencia, con sus jueces, ¿verdad? Imagínense, y de ese tipo de articulados se toman, ¿verdad?, ciertos políticos para coaccionar, ¿verdad?, y llevar en uno u otro sentido una causa, ¿verdad? O sea que tenemos que revisar también, doctor Casaña, cuando estemos en el Congreso, esa ley a los efectos de amparar también las decisiones y los trabajos de aquellos jueces y fiscales honestos que también sí los hay dentro del sistema. Yo te digo una cosa, Emilio, y tuve la oportunidad de participar y se transmitió en vivo la presencia de la Asociación de Agentes Fiscales que fueron la otra vez al jurado. Con lo que dice Emilio, ¿verdad? Yo, y después afuera en la calle ya conversé con ellos un rato y yo les decía, ustedes también tienen que ser autocríticos. Ustedes tienen que entender también que pueden haber injusticia contra fiscales honestos, pero también tienen que decir que hay fiscales deshonestos que no participaban de sanción, esta rosca. claro. Eso es lo que escuchamos en los audios. O sea, tiene que haber, y eso le dijo el doctor Zaguer, la otra vez senador, a los jueces de Alto Paraná, que fueron también a hacer una queja parecida. Le dijo, señores, el sistema judicial se va a transformar también si ustedes contribuyen a ser autocríticos. Porque si solamente los otros son los malos y nosotros somos las víctimas, no vamos a solucionar nada. Bueno, ¿qué pasa con la sanción? ¿Ustedes propondrían sanciones más duras para cierto tipo de delitos? ¿Y qué se podría hacer con el narcotráfico, por ejemplo? Porque a partir del narcotráfico,
viene una cantidad inmensa de delitos y de organizaciones que se van creando y que amenazan la propia estabilidad del Estado paraguayo. En ese sentido, ¿qué propondrían ustedes en algún tipo de proyecto de ley? Bueno, se publicó y está en la página del Congreso. Trabajé como asesor de la Comisión de Reforma. Estuvimos acá una vez hablando de eso, de reforma penal y procesal penal. La propuesta de la Comisión contra la opinión del Ministerio Público y del Poder Judicial es convertir en crímenes hechos contra menores, no más medidas alternativas cuando son hechos de abuso y de coacción contra menores, y convertir en crímenes hechos de corrupción también, ¿verdad? Y establecer penas mucho más duras. Y mucha gente, digo... Y los delitos, por ejemplo, económicos contra el Estado. Por eso, a eso me refiero. Y agregar la inhabilitación del funcionario, que es condenado. Y que sea traición a la patria. Pero te digo una cosa, Carlos... Y a eso yo le agregaba la imprescriptibilidad de los hechos punibles de corrupción. Les digo una cosa. Miren que hay mucha oposición a aumentar penas ahí, Hay grupos que no quieren saber nada de eso. Hay que decir también ese tema. Y ahora se va a tratar en la Cámara de Diputados este año, supongo ya que con la nueva conformación, se va a tratar el proyecto de Código Penal y de procesal penal que se trabajó, ¿verdad? Yo inclusive voy más allá, ¿verdad? Contra los abusadores sexuales seriales. En ese punto, inclusive nosotros vamos a plantear, ¿verdad?, la castración química a violadores seriales, lógicamente previa verificación de sus antecedentes y diagnóstico psiquiátrico de esa persona, porque hoy en día, ¿verdad?, tenemos antecedentes, ¿verdad?, que algunas personas ya condenadas, estando en la cárcel, dicen, yo voy a salir y voy a hacer lo mismo, voy a hacer lo mismo, que soy un enfermo, y creo que se justifica de esa manera, ¿verdad? También creo que hace un par de años se presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, pero no prosperó, ¿verdad? Pero nosotros vamos a tratar de... Ahí hay problemas constitucionales con ese tema, ¿verdad? Claro, vamos a revisar ese aspecto a los efectos de también replantear esa posibilidad, ¿verdad? Y también como propuesta, Carlos, quisiera abordar, saliendo un poquito del tema que estaba señalando, una propuesta nuestra es respecto a la reelección de parlamentarios. Nosotros queremos limitar la reelección de parlamentarios hasta 2 periodos, ¿verdad? Hoy en día tenemos parlamentarios que están 20, 30 años en el cargo, pero con nula productividad, ¿verdad? Se van ahí a representar intereses corporativos, intereses crematísticos, comerciales, ¿verdad? Pero nada en beneficio del ciudadano y del país, ¿verdad? Y con esto, ¿qué buscamos nosotros, verdad? Buscar nuevos liderados, que los jóvenes también sean protagonistas y puedan ocupar el día de mañana, jóvenes o mayores, personas con trayectoria, conocidas y reconocidas por su comunidad. Hoy día nosotros conocimos, por ejemplo, a jóvenes de comisiones vecinales con 20 años de edad, 25 años de edad, que son protagonistas ya en sus barrios, ¿verdad? Resuelven muchas cosas, ayudan a sus vecinos, realmente hacen política en favor de la sociedad. Eso buscamos nosotros como sociedad, ¿verdad? Y vamos a plantear también limitar hasta 2 periodos, en este caso, bueno, el que pueda luego regresa, ¿verdad? El que haya justificado, el que haya hecho realmente, aquella persona que ha dejado huella positiva para su país, para su comunidad, bueno, tendrá la oportunidad posteriormente de ser reelegido. ¿Y usted qué piensa de esa posibilidad? Yo no estoy tan de acuerdo con esa posición, porque ese es un tema, primero un tema constitucional. ¿Sí? Hay que establecer en todo caso, una incompatibilidad de volver a presentarse. Es un tema complejo porque tiene que ver con el principio de igualdad de oportunidades, sí, ¿verdad? Es un tema que requiere un debate, yo creo que sí, eso a nivel constitucional, ¿verdad? Porque limitarle a una persona, si tiene los votos, vuelvo al tema del sistema electoral, ese pues es un problema que tenemos, por el tema de la lista sábana y todo eso, ¿verdad? Si la persona tiene realmente el apoyo de la ciudadanía, ¿cómo hago yo para impedir eso? Yo entiendo que hay personas que no tienen la capacidad, que no aportan. Lo tiene. Por eso el antecedente. Pero tienen votos. Por eso el antecedente de González Daer y de Oviedo Mato es tan importante, el de la pérdida de investidura. Ahora, porque esa es una salida muy interesante para personas que no se comportan de acuerdo al... ¿Y la revocatoria del mandato no sería interesante incluir? Sí.
No hay ningún del problema. parlamentario. Yo creo que sí. Hay que ver el mecanismo. Vamos a menos en esa, algo diferente. Es más un castigo eso que vos decís, ¿verdad? La revocatoria. Que tiene que ver con la pérdida de investidura. Claro, la sí. pérdida de investidura es de adentro y la revocatoria sería de afuera. Yo De afuera. no veo ningún problema con eso. Que daría participación a la gente. Claro. La gente sí. Porque la gente nota. Sí, pero la sí, gente sí. no puede hacer nada porque Totalmente. finalmente con las listas sábanas le matan Totalmente. la posibilidad Sí. de elegir. Sí, sí. ¿Verdad? Categórico, ¿Qué le totalmente de parece? acuerdo. Totalmente de acuerdo también con la posición del doctor Casañas Leviera. Y bueno, queremos trabajar de esa forma, Carlos. Queremos hacer una política distinta, escuchar la propuesta de la gente. Los proyectos tienen que surgir definitivamente de la gente, ¿verdad? No solamente en cuatro paredes elaborar eso y crear leyes que van en contra de la gente finalmente, ¿verdad? Por eso hablamos también del movimiento Somos Paraguay, de crear oficinas itinerantes parlamentarias en los 5 distritos de la ciudad de Asunción, ¿verdad? Nosotros nos vamos a hacer ese parlamentario que vamos a encerrar en nuestras oficinas, ¿verdad? Y se va a ir la gente, las organizaciones sociales, las comisiones vecinales, no la atendemos nunca, no aparecemos en nuestro trabajo. Vamos a bajarnos juntos el lunes, vamos a estar en San Roque, martes en la Catedral y así sucesivamente, porque definitivamente la propuesta, los proyectos deben de surgir de la gente, hacer el día de mañana leyes que finalmente puedan transformar sus vidas. Le pregunto, ustedes pueden ser parlamentarios. La ley del nepotismo debería ser más dura, debería ser más clara, porque detrás del cargo de confianza, ¿verdad? Que está claramente especificado, pero en el Congreso no sé qué supuesta norma rige para que entre los parientes y supuestamente cargo de confianza es para llevar la calculadora, la computadora o el maletín del parlamentario. Es decir, ¿qué piensan de eso? Yo les suelo escuchar a algunos políticos a los que vos les solés entrevistar sobre ese tema. A mí me parece realmente increíble que Sí. ellos digan el tema de la confianza. Del cargo de confianza, sí. Yo, Así en mismo. una sociedad tan golpeada, ¿verdad? Como la nuestra por la corrupción y tan lastimada en temas tan sensibles como salud, educación, etcétera, debería estar directamente prohibido. ¿Por qué la persona que accede a un cargo tiene que llevar atrás a su parentela Así mismo. o a su sobrino o a su nieto? No, hay que prohibir definitivamente. No importa que sea súper capaz. Si es súper capaz, que busque un Que trabajo busque en otro otro trabajo, lado. claro, que va a tener- El Estado no tiene por qué, la sociedad no tiene por qué tolerar la sospecha de si entra por su capacidad o entra porque es Acomodo, un pariente. claro. No tiene por qué existir eso. La sociedad no tiene por qué tolerar eso. Si él cree que es tan capaz su hijo, su nieto, su abuela, su hermana, su tía, lo del Congreso es una vergüenza. ¿Verdad? Lo del Congreso es una vergüenza. Yo, cuando fui director jurídico, empecé a revisar y era un escándalo, ¿verdad? Y se empezó a revisar y uno dice, ¿y dónde están estas personas? No estaban. ¿Verdad? No están en ningún lado. Están ¿verdad? trabajando en otro lado. Están en ningún lado. Y dice, doctor, ese es un tema político. No es político, porque al final nos afecta a todos, ¿verdad? Entonces, hay que prohibir categóricamente cualquier tipo de nombramiento de pariente. No tiene que haber eso. Brillante. Totalmente de acuerdo. Y contra eso también yo me revelo, nos rebelamos como ciudadanos, ¿verdad? Para eso queremos ocupar estos cargos nosotros, para sentar por posturas claras también en esos aspectos, ¿verdad? Coincido plenamente, porque un pariente, por más que sea capaz, tenga que estar a tu lado. No existe ninguna causa de justificación. Imitemos la cosa buena también en la Argentina. Hace un par de meses, creo, el presidente Macri sacó un decreto, ¿verdad?, prohibiendo totalmente a todos los ministros y directores ningún pariente ocupe ninguna silla al lado de él, Ponte que la ¿verdad? ley- Para generar ponte que cierta nuestra sospecha, ley- como estaba nuestra mencionando. ley bien, contempla, lo ¿verdad? Lo que contempla. pasa es que se hacen los Sí, alguna vez me contaron, me dijeron que había una resolución que establecía eso. Pregunté 1000 veces y pedí que me muestren. Nunca pudieron mostrarme la resolución ni el número de la resolución, porque no existe. No. No existe. Bueno, interesantísimo. Miren, me alegra que ustedes se metan en la política, que entren a la cancha, futbolísticamente hablando, se pongan los pantalones cortos y se pongan unas taquillas bien afiladas. Sí, yo sé que es difícil y mucha gente nos dice, pero son 80 y ustedes no van a meter más de tanto, nos dicen por la oposición, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso se demostró en el Senado, por ejemplo, los liderazgos se construyeron sobre minorías también. mismo. Es decir, el Frente Guazú no era mayoría, el PDP no era mayoría. ¿Ustedes se recuerdan de Edgar? Tenía 3 senadores. ¿Se acuerdan de Edgar el Infram? Sí, totalmente. Decidía, tenía 3 votos. Sí, así 3 mismo votos en el es. Senado, decidía. Claro. Pero Con 3 además, votos decidía. Carlos, está demostrado, en el caso nuestro, que tengo que decirlo, ¿verdad? Porque creo que fue de público conocimiento, la senadora Masi logra consensos
¿verdad? Sí. Con 3 votos, ¿verdad? Así mismo. 3 votos. O sea, también es posible lograr cosas, aunque uno sea minoría, si uno tiene el liderazgo y tiene la idea. Y un detalle importante, yo le acabo de decir a los jóvenes recién en ITA, si nosotros nos apoyamos desde la sociedad y apretamos, entre comillas, a los proyectos de ley positivos para la sociedad, el político no se va a mover. Tiene que ser presión social y tiene que ser liderazgo político, si no, no se puede lograr. Totalmente de acuerdo, doctor Casaña, también con su planteamiento. Yo creo que la democracia no solamente es representativa, sino también participativa. Y aquellos proyectos de leyes que beneficien a la sociedad, yo creo que la sociedad debe movilizarse, debe estar al frente también, ¿verdad? Porque yo creo que la única forma de conseguir ese tipo de leyes. Y no es imposible, ¿verdad? Siempre pongo esto como ejemplo, ¿verdad? Si la sociedad se moviliza, si es de interés general los proyectos que se presentan, pueden salir, pueden ser estudiados. Yo del Ministerio Público lo he hecho, sin ser parlamentario, sin ser legislador, he presentado 2 proyectos de leyes. La última, en este caso, la que sanciona a aquellas personas que financian aquellos grupos denominados barras bravas, ya sea directivos de empresas o directivos de clubes, ¿verdad? Y se está tratando en el Congreso, es de interés general. Urgente. Hubo también una presión mediática y la sociedad puso interés. Se puede, señores, si las leyes realmente, si los proyectos interesan a la sociedad y son para beneficio de la sociedad, tenemos que participar. Eso nos obliga la democracia. Bueno, señores, les agradezco que hayan venido. Son nuevas ideas, son nuevas caras, son nuevos jugadores en la política paraguaya. Y me quiero ir con un tuit que hoy leí de don Roberto Urbieta y que me pareció espectacular. Y como iban a estar ustedes, entonces me parece genial despedirnos con esto. El país no se arregla hablando mal de los políticos corruptos, sino dejando de votar por ellos. Recuerden eso el próximo 20 de abril. Gracias, doctor Casañas. Gracias, doctor Fuster. Muchas gracias, Carlos. Yo quiero agradecerle a toda la gente que nos apoya, la gente que nos acompaña todo el tiempo. Recién estuvimos en Istá, mañana estamos en San Lorenzo. Le agradezco muchísimo porque hay mucha esperanza en la gente, Sí. ¿verdad? Y hay que tratar de acompañar eso y les deseo una buena noche. Muchas gracias, Carlos. Gracias, doctor. También, Gracias, Carlos, doctor. muchas gracias. Nuestro movimiento, reitero, somos Paraguay, nuestra lista es 123. Esto está integrado por personas honestas, por personas de trayectoria, independientemente de nuestra propuesta. Les pido que miren nuestra trayectoria por sobre todas las cosas. Gracias, Carlos. No, gracias a ustedes. Ya están aprendiendo a ser políticos. Se extiende más de lo que deben. Gracias por haber compartido el espacio. Hasta el próximo miércoles.